Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Este es el capítulo especial número 11, celebrando una vez más las 1000 suscripciones a este canal de cuentos e historias de todo tipo, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a presentar hoy una de las especialidades del canal, que es un cuento de terror, de miedo, o también podríamos decir de fantasía, que espero les agrade mucho, de un autor fantástico, un autor que ha traspasado los tiempos e influenciado a muchísimos. Así que no les hago más misterio y los invito a escuchar esta primer parte, porque está dividida en dos partes de la historia. La pirámide brillante. Adar Machen. El mensaje cuneiforme. Obsesionado, dice usted. Sí, obsesionado. Cuando nos conocimos, hace 3 años, me habló usted de la región donde vivía, con sus antiguos bosques, sus agrestes y majestuosas colinas y sus ásperas tierras. El cuadro que usted me describió quedó grabado en mi mente, y lo recuerdo siempre, de un modo especial, cuando estoy sentado en mi escritorio y oigo el intenso rumor del tránsito de las calles de Londres. Pero, ¿cuándo ha llegado usted? La verdad, Byron, es que he venido directamente desde la estación. He salido esta mañana temprano para tomar el tren de las 10:45. Bueno, me alegro mucho de que haya venido a verme. ¿Qué ha sido de su vida desde la última vez que nos vimos? Supongo que no existe ninguna Mrs. Vaughan. No, dijo Vaughan. Continúo siendo un eremita, como usted. No he hecho más que vagabundear de un lado para otro. Vaughan había encendido su pipa y estaba sentado en el brazo del sillón, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y de intranquilidad. Dyson había hecho correr su silla cuando entró su visitante y tenía un brazo apoyado en su escritorio lleno de papeles y de libros en desorden. ¿Y usted sigue ocupado en la antigua tarea?, inquirió Vaughan, señalando el montón de papeles y de abultadas carpetas. Sí, el sueño de la literatura es tan vano y tan absorbente como el de la alquimia. Bueno, supongo que se quedará algún tiempo en la ciudad. ¿Qué haremos esta noche? En realidad, me gustaría convencerle para que viniera a pasar unos días en el oeste. Estoy persuadido de que le sentarían estupendamente. Es usted muy amable, Vaughan, pero resulta difícil abandonar Londres en septiembre. Doré no podía haber dibujado nada más maravilloso y místico que la Oxford Street, tal como la vi hace un par de días, al atardecer. El reflejo del sol poniente, la calina azul, transformaban la calle en un sendero que conducía a la ciudad espiritual. A pesar de todo, me gustaría que viniera. Disfrutaría usted paseando por nuestras colinas. Estoy asombrado. Me pregunto cómo puede trabajar en medio de este ruido. Creo que gozaría de veras con la tranquilidad de mi viejo hogar entre los bosques. Vaughan volvió a encender su pipa y miró ansiosamente a Dyson para comprobar si sus palabras habían producido algún efecto. Pero su amigo sacudió la cabeza sonriendo y en lo íntimo de su corazón hizo un voto de fidelidad a las calles ciudadanas. No puede usted tentarme, dijo. Bien, quizá tenga usted razón. Después de todo, tal vez estaba equivocado al hablar de la tranquilidad del campo. Allí, cuando se produce una tragedia, es como una piedra arrojada en una charca. Los círculos que forma en el agua se van ensanchando y parece que no terminan nunca de agrandarse. ¿Ha tenido usted alguna tragedia allí? Bueno, no me atrevo a calificarla de tal, pero hace cosa de un mes me preocupó mucho algo que ocurrió. Puede o no puede haber sido una tragedia en el sentido corriente de la palabra. ¿Qué fue lo que sucedió? Verá, el hecho es que desapareció una muchacha de un modo bastante misterioso.
Sus padres, que responden al nombre de Trevor, son unos granjeros acomodados, y su hija mayor, Annie, era una especie de belleza local. En realidad, era muy guapa. Una tarde, decidió ir a visitar a su tía, una viuda que cultiva sus propias tierras, y como las dos casas se encuentran solamente separadas por una distancia de 5 o 6 millas, Annie les dijo a sus padres que iría por el atajo que pasa por las colinas. No llegó a casa de su tía, ni ha vuelto a ser vista. Se lo cuento a grandes rasgos, desde luego. ¡Qué cosa más rara! Supongo que en las colinas no habrá minas abandonadas. ¿Cree usted que pudo caerse por algún precipicio? No, el camino que tenía que tomar no discurre junto a ningún barranco. No es más que un sendero abierto en plena colina, apartado incluso de cualquier camino secundario. Pueden recorrerse millas enteras sin encontrar un alma, pero es absolutamente seguro. ¿Y qué dice la gente acerca de ello? Oh, tonterías. No tiene usted idea de lo supersticiosa que es la gente del campo. Donde yo vivo son más supersticiosos que los irlandeses, que ya es decir. Pero, ¿qué es lo que dicen? Oh, suponen que la pobre muchacha se marchó con las hadas, o fue raptada por las hadas. Si el caso no fuera tan trágico, habría para echarse a reír. Dyson pareció algo interesado. Sí, dijo, la palabra hadas suena algo rara al oído en la época actual. Pero, ¿qué dice la policía? Supongo que no aceptará la hipótesis del cuento de hadas. No, pero tengo la impresión de que andan completamente despistados. Lo que temo es que Annie Trevor tropezara con algún fascineroso en su camino. Castletown, como sabe, es un importante puerto de mar, y algunos de los peores marinos extranjeros desertan de cuando en cuando de sus barcos y se dedican al bandolerismo. No hace muchos años, un marinero español llamado García asesinó a toda una familia por un botín que no valía 6 peniques. Algunos de esos tipos apenas son humanos, y mucho me temo que la pobre muchacha haya tenido un final espantoso. ¿Vieron merodear por allí a algún marinero extranjero? No, y la gente del campo se fija inmediatamente en cualquiera que tenga un aspecto o vista de un modo anormal. A pesar de todo, parece como si mi teoría fuese la única explicación posible. ¿No hay ningún dato que pueda servir de punto de partida?, inquirió Dyson pensativamente. ¿Un asunto amoroso o algo por el estilo? Oh, no, ni pensarlo. Estoy seguro de que si Annie estuviera viva, se lo hubiera hecho saber a su madre. Desde luego, pero existe la posibilidad de que esté viva y no pueda comunicarse con sus amigos. Todo esto debe haberle producido muchas preocupaciones. En efecto, aborrezco los misterios, especialmente los que pueden ser el velo del horror. Pero francamente, Dyson, prefiero no recordarlo. No he venido aquí para hablarle de esto. Naturalmente, dijo Dyson, un poco sorprendido por la actitud de Vaughan. Ha venido para conversar de temas más alegres. No, eso tampoco. Lo que acabo de contarle ocurrió hace cosa de un mes, pero en estos últimos días ha sucedido algo que me afecta de un modo más personal, y para ser absolutamente sincero, he venido a verle con la idea de que podría ayudarme. ¿Recuerda el extraño caso de que me habló cuando nos vimos por última vez? Algo acerca de un fabricante de gafas. Oh, sí, lo recuerdo perfectamente. En aquella época estaba muy orgulloso de mi perspicacia. Incluso ahora, la policía no tiene la menor idea del motivo de que fueran deseadas aquellas extrañas gafas amarillas. Pero tiene usted un aspecto realmente preocupado, Vaughan. Espero que no sea nada grave. No, creo que he estado exagerando y quiero que usted me tranquilice, pero lo que ha sucedido es muy raro. ¿Y qué ha sucedido? Estoy convencido de que se reirá de mí, pero esta es la historia. Como usted ya sabe, hay un camino, un derecho de paso, que cruza mis tierras y, para ser exacto, discurre junto al muro de la huerta. No es utilizado por muchas personas. Algún leñador de cuando en cuando y 5 o 6 chiquillos que van a la escuela del pueblo y pasan por allí 2 veces al día. Hace unos días decidí dar un paseo antes de desayunar y me detuve a llenar mi pipa al lado mismo de las grandes puertas del muro de la huerta.
El bosque se extiende hasta muy cerca del muro, y el camino de que le he hablado discurre a la sombra de los árboles. Soplaba un vientecillo fresco, y aproveché la protección de la pared para encender la pipa. Al hacerlo, incliné la mirada al suelo y vi una cosa que me llamó la atención. Debajo mismo del muro, sobre la corta hierba, había unas piedrecitas que formaban un dibujo, algo así. Y Mr. Bogan cogió un lápiz y un trozo de papel y trazó unas cuantas rayas. Como puede ver, continuó, las piedrecitas eran 12 y estaban simétricamente espaciadas. Las piedras eran puntiagudas y todas las puntas estaban dirigidas en la misma dirección. Sí, dijo Dyson, sin mucho interés. No cabe duda de que los chiquillos que usted ha mencionado estuvieron jugando cuando regresaban de la escuela. Los niños son muy aficionados a entretenerse haciendo dibujos con piedra, flores, conchas o cualquier otra cosa que encuentren. Eso fue lo que yo pensé. Vi aquellas piedras que formaban una especie de dibujo y me marché. Pero a la mañana siguiente volví a pasar por allí y vi otra vez las piedrecitas, en el mismo lugar. El dibujo, sin embargo, era distinto. Las piedras estaban dispuestas como los rayos de una rueda, uniéndose todas en un centro común, y este centro estaba formado por otro dibujo que parecía una copa. Todo, desde luego, a base de piedrecitas. Sí, la cosa resulta curiosa, dijo Dyson, aunque lo más probable es que los responsables de esas fantasías en piedra sean los chiquillos que van a la escuela. Intrigado, decidí hacer una prueba. Los niños regresan de la escuela a las 5:30 de la tarde y fui a aquel lugar a las 6. Encontré el dibujo tal como lo había dejado por la mañana. Al día siguiente repetí la visita a las 7 menos cuarto de la mañana y descubrí que el dibujo había cambiado. Ahora formaba una pirámide. Vi pasar a los chiquillos 1:30 más tarde y no se detuvieron para nada allí. Por la tarde les vi regresar y tampoco se detuvieron. Y esta mañana, a las 6, el dibujo formaba una especie de media luna. De modo que la serie de dibujos es la siguiente. Primero, líneas simétricas, luego los radios y la copa, después la pirámide y finalmente esta mañana la media luna. Ese es el orden, ¿no es cierto? Sí, en efecto. Pero, ¿sabe usted lo que me ha hecho sentirme intranquilo? Supongo que va a parecerle absurdo, pero no puedo evitar la idea de que alguien los utiliza para comunicarse con otros o para amenazarme. ¿Amenazarle? ¿Y acaso tiene usted enemigos? No, pero tengo algunas piezas de plata muy antiguas y valiosas. Entonces, ¿piensa usted en los ladrones?, inquirió Dyson, cuyo interés parecía haber aumentado considerablemente. ¿Conoce usted a todos sus vecinos? ¿Hay algún personaje sospechoso? Que yo sepa no, pero recuerde lo que he dicho de los marines. ¿Puede usted confiar en sus criados? Desde luego. La plata se encuentra en una habitación a prueba de ladrones. El único que sabe dónde está la llave es el mayordomo, un hombre que lleva muchos años al servicio de la familia. Por ese lado no hay problema. Sin embargo, todo el mundo sabe que tengo un montón de plata antigua, y la gente del campo es muy aficionada al comadreo, de modo que la información puede haber llegado a oídos de algún indeseable. Es probable, aunque confieso que la teoría de los ladrones me parece algo insatisfactoria. ¿Quién se comunica con quién? Me resisto a aceptar esa explicación. ¿Qué fue lo que le hizo relacionar la plata con aquellos dibujos? La figura de la copa, dijo Bogan. De casualidad, de que poseo una ponchera muy grande y muy valiosa de la época de Carlos II. El cincelado es realmente exquisito y la pieza vale un montón de dinero. El dibujo que le describí a usted tenía la misma forma que mi ponchera. Una extraña coincidencia, desde luego. Pero, ¿y los otros dibujos? ¿Tiene usted algo en forma de pirámide? Ah, eso es lo más raro de todo. La ponchera en cuestión, juntamente con un juego de cucharas antiguas, está guardada en un pequeño arcón de caoba, de forma piramidal. Confieso que todo esto me interesa muchísimo, dijo Dyson. Continúe. ¿Qué me dice de los otros dibujos?
el ejército, como podríamos llamar al primero, y la medialuna. No he podido relacionarlos con nada. Sin embargo, creo que admitirá usted que mi curiosidad y mi preocupación están justificadas. Me disgustaría mucho perder algunas de las piezas antiguas de plata. Casi todas ellas han pertenecido a mi familia desde hace generaciones. Y no puedo quitarme de la cabeza la idea de que algunos fascinerosos tratan de hacerme víctima de un robo, y se comunican unos con otros todas las noches por medio de esos dibujos. Sinceramente, dijo Dyson, no sé qué decirle. Estoy tan a oscuras como usted. Su teoría parece la única explicación posible, y sin embargo, las dificultades que existen son enormes. Se reclinó hacia atrás en su asiento, y los dos hombres se miraron, con el ceño fruncido, perplejos ante un problema tan raro. A propósito, dijo Dyson, después de una larga pausa, ¿qué formación geológica tienen ustedes allí? Mr. Vaughan levantó la mirada, muy sorprendido por la pregunta. Arenisca y caliza roja, creo, respondió. Nos encontramos un poco más allá de las capas que contienen carbón mineral. Pero ni en la arenisca ni en la caliza hay piedras, ¿verdad? No, nunca he visto piedras en los campos, y confieso que el hecho me había llamado la atención. Lo que yo suponía. Es un detalle muy importante. A propósito, ¿qué tamaño tenían las piedras utilizadas en aquellos dibujos? Da la casualidad de que me he traído una. La cogí esta mañana. ¿De la medialuna? Exactamente. Aquí está. Sacó de uno de sus bolsillos una piedra de forma alargada y terminada en punta, de unas 3 pulgadas de longitud. El rostro de Dyson brilló de excitación al cogerla de manos de Vaughan. Desde luego, dijo, después de un breve silencio, tiene usted unos vecinos muy raros. Me cuesta trabajo creer que puedan albergar algún propósito acerca de su ponchera. ¿Sabe usted que esto es una piedra cuneiforme antiquísima y que además tiene forma única? He visto ejemplares que procedían de todas las partes del mundo, pero ninguno como este, que posee unas características muy especiales. Dejó su pipa sobre el escritorio y sacó un libro de uno de los cajones. Tenemos el tiempo justo para tomar el tren que sale a las 5:45 para Castletown, dijo. Los ojos en el muro. Mr. Dyson aspiró profundamente el aire puro de las colinas y sintió todo el encanto del escenario que le rodeaba. Era por la mañana, temprano, y se encontraba en la terraza de la parte delantera de la casa. Los antepasados de Vaughan la habían construido en la falda de una alta colina, al amparo de un antiguo y tupido bosque que rodeaba el edificio por 3 de sus puntos cardinales. Por el cuarto, al sudoeste, el terreno descendía suavemente hasta hundirse en el valle, por cuyo fondo discurría un rumoroso riachuelo. En la terraza, perfectamente resguardada, no corría ni un soplo de viento, y los árboles permanecían inmóviles. Un solo rumor turbaba el silencio, el murmullo cantarín del agua al deslizarse entre las rocas. Debajo mismo de la casa, el riachuelo estaba cruzado por un puente de piedras grises que se remontaba a la Edad Media, y más allá del puente se alzaban de nuevo las colinas, anchas y redondeadas como baluartes, cubiertas aquí y allá de oscuros bosques, aunque las alturas estaban desnudas de árboles. Dyson miró al norte y al sur, y solo vio la pared de las colinas y los antiguos bosques, y el riachuelo regateando entre ellos. Todo gris y difuso con la niebla matinal bajo el cielo plomizo. La voz de Mr. Vaughan rompió el silencio. «Pensé que estaría usted demasiado cansado para levantarse tan temprano», dijo. «Veo que está admirando el paisaje. Es hermoso, ¿verdad? Aunque supongo que el viejo Merrick Vaughan no pensó mucho en el escenario cuando edificó la casa. Un hogar antiguo y extraño, ¿no es cierto?» «Sí, pero encaja perfectamente con los alrededores. Sus piedras son tan grises como las del puente y como las colinas». «Temo haberle traído aquí para nada, Dyson», dijo Vaughan. «Esta mañana he estado allí y no he visto rastro de ningún dibujo». Echaron a andar a través del césped,
hasta llegar a un sendero que pasaba por la parte posterior de la casa. Avanzaron por él y súbitamente Vaughan se detuvo. Estaban junto a la puerta del muro de la huerta. «Mire, aquí está», dijo Vaughan, señalando el suelo. «La primera mañana que vi las piedras estaba en el lugar en que usted se encuentra ahora». «Ya, aquella mañana fue el ejército, luego la taza, luego la pirámide y ayer la medialuna. ¡Qué piedra más rara!», continuó Dyson, señalando un bloque de piedra caliza que sobresalía del suelo, debajo del mismo muro. «Parece una especie de columna enana, pero supongo que es natural». «Sí, lo mismo creo yo. Imagino que la trajeron aquí para utilizarla en los cimientos de otro edificio más antiguo que el nuestro». «Es muy probable». Dyson miraba a su alrededor atentamente, tendiendo la vista desde el suelo al muro, y desde el muro al profundo bosque que casi colgaba sobre la huerta, oscureciendo el lugar incluso en plena mañana. «Mira aquí», dijo Dyson, al cabo de un rato. «Desde luego, eso tiene que ser obra de los chiquillos. Mire». Se había inclinado y examinaba la roja superficie del muro, que había sido levantado con ladrillos blancos. Vaughan se acercó y miró fijamente el lugar señalado por el dedo de Dyson. Apenas pudo distinguir una leve señal en la rojiza superficie. «¿Qué es eso?», preguntó. «Apenas puedo distinguirlo». «Mírelo más de cerca. ¿No le parece una tentativa de dibujar un ojo humano?» «Ah, ahora lo veo. Mi vista no es muy aguda. Sí, han tratado de dibujar un ojo, como usted dice. Creí que a los chiquillos les enseñaban a dibujar en la escuela». «Bueno, es un ojo bastante raro. Tiene una forma muy extraña. Diríase que es el ojo de un chino». Dyson contempló pensativamente la obra del artista en agraz y arrodillándose examinó de nuevo el muro minuciosamente. «Me gustaría mucho saber», dijo finalmente, «cómo es posible que un chiquillo de estos andurriales conozca la forma que tienen los ojos mongólicos. La mayoría de los niños tienen una impresión muy distinta del tema. Dibujan un círculo o algo parecido a un círculo y ponen una manchita en el centro. No creo que ningún chiquillo imagine que el ojo está hecho realmente como ese. Quizá pueda derivar del rostro grabado en una lata de té, pero no me parece probable». «Pero, ¿por qué está tan seguro de que lo dibujó un chiquillo?» «Mire la altura. Esos ladrillos tienen unas 2 pulgadas de espesor, aproximadamente. Desde el suelo hasta el dibujo hay 20 tongadas de ladrillos. Esto nos da una altura de 3,5 pies. Ahora, imagine que va a dibujar algo en ese muro. Exactamente su lápiz, si tuviera uno, tocaría el muro al nivel aproximado de sus ojos, es decir, a una distancia de más de 5 pies del suelo. Por lo tanto, resulta fácil colegir que ese ojo fue dibujado por un niño de unos 10 años. «Sí, no se me había ocurrido. Desde luego, tiene que haberlo hecho uno de los chiquillos». «Lo mismo creo yo. Sin embargo, como ya le he dicho, en esas 2 líneas hay algo muy poco infantil, y el propio globo ocular tiene una forma casi ovalada. Tal y como yo lo veo, el dibujo tiene un aire antiguo y raro, y en conjunto resulta bastante desagradable. No puedo evitar la idea de que si pudiéramos ver toda una cara dibujada con la misma mano, no sería nada agradable. Pero después de todo, esto es una tontería, que no nos hace avanzar en nuestras investigaciones. Es muy raro que la serie de dibujos a base de piedras haya tenido un final tan brusco». Los 2 hombres emprendieron el camino de regreso a la casa, y en el momento que entraban en el porche, se abrió un claro en el cielo gris, y un rayo de sol bañó las grisáceas colinas delante de ellos. Durante todo el día, Dyson vagabundeó pensativamente por los campos y los bosques que rodeaban la casa. Estaba intrigado por las extrañas circunstancias que se proponía aclarar, y en un momento determinado sacó de su bolsillo la piedra cuneiforme y la examinó con profunda atención. Había algo en ella que la hacía completamente distinta de los ejemplares que había visto en museos y en colecciones particulares. La forma era de un tipo distinto y alrededor del filo había una línea de puntitos que tenía toda la apariencia de un adorno. ¿Quién, pensó Dyson, podía poseer tales cosas en un lugar tan apartado? ¿Y quién, poseyendo las piedras, podía haberles dado el fantástico uso de dibujar figuras incomprensibles bajo la tapia de la huerta de Vaughan?
Lo absurdo de todo el asunto le molestaba indescriptiblemente, y a medida que su mente rechazaba una teoría tras otra, se sentía fuertemente tentado de tomar el primer tren y regresar a la ciudad. Había visto la plata antigua que poseía Vaughan y había examinado la ponchera, la gema de la colección, con suma atención. Y lo que vio y su conversación con el mayordomo le convencieron de que un complot para robar la ponchera tenía muy pocos visos de verosimilitud. El arcón donde estaba guardada la ponchera, una pesada pieza de caoba, que databa evidentemente de principios de siglo, recordaba ciertamente una pirámide, y Dyson se sintió inclinado en el primer momento a realizar un trabajo de detective, pero una reflexión más detenida le convenció de la imposibilidad de la hipótesis del robo. Tenía que encontrar algo más satisfactorio. Le preguntó a Vaughan si había gitanos por aquellos alrededores, y Vaughan le respondió que no había visto uno desde hacía años. Esto le desanimó bastante, ya que sabía que los gitanos tienen la costumbre de dejar extraños jeroglíficos a su paso, y había depositado ciertas esperanzas en aquella idea, cuando se le ocurrió. Al oír la respuesta de Vaughan, que significaba la destrucción de su teoría, se reclinó hacia atrás en su asiento con expresión de disgusto. «Es raro», dijo Vaughan, «pero los gitanos no nos han producido nunca molestias. De vez en cuando los campesinos encuentran restos de fogatas en la parte más agreste de las colinas, pero nadie parece saber quién las enciende. ¿Serán obra de los gitanos? En aquellos lugares tan apartados, no lo creo. Los gitanos y los vagabundos de todas clases suelen andar por las carreteras y caminos próximos a los lugares habitados. Bueno, no sé qué decirle. Esta tarde he visto a los chiquillos cuando regresaban de la escuela, y como usted dijo, no se han detenido para nada junto al muro. De modo que no tendremos más ojos en la tapia, por lo menos. Uno de estos días me dedicaré a espiarles y descubriré quién es el artista». A la mañana siguiente, cuando Vaughan salió a dar su acostumbrado paseo, encontró a Dyson, que le estaba esperando junto a la puerta de la huerta, y al parecer en un estado de intensa excitación, ya que le hizo señas para que se acercara, gesticulando violentamente. «¿Qué sucede?», preguntó Vaughan. «¿Otra vez las piedras?» «No, pero mire ahí, mire la tapia. ¿Lo ve?» «¿Hay otro ojo?» «Exactamente, dibujado a muy poca distancia del primero, casi al mismo nivel, aunque ligeramente más abajo. ¿Quién diablos será el autor? No pueden haber sido los chiquillos. Anoche no estaban ahí, y los niños no pasarán hasta dentro de una hora. ¿Qué significado puede tener?» «Creo que en el fondo de todo esto se encuentra el propio diablo», dijo Dyson. «Desde luego, resulta difícil no llegar a la conclusión de que esos infernales ojos almendrados han sido dibujados por la misma mano que trazó los dibujos con las piedras cuneiformes. Y a dónde puede llevarnos esta conclusión es más de lo que puedo decir. Por mi parte, he tenido que echarle un freno a mi imaginación, pues de lo contrario se hubiera desbocado». Los dos hombres permanecieron callados unos instantes. Luego Dyson continuó. «Vaughan, ¿se ha fijado usted en que existe un detalle muy curioso en común entre las figuras hechas con piedras y los ojos dibujados en el muro?» «¿A qué se refiere?», preguntó Vaughan, sobre cuyo rostro había caído una sombra de indefinido temor. «A esto. Sabemos que los dibujos del ejército, la copa, la pirámide y la media luna tienen que haber sido hechos durante la noche. Probablemente eso significa que estaban destinados a ser vistos también durante la noche. Bueno, el mismo razonamiento es aplicable a esos ojos del muro». «No acabo de comprenderle, Dyson». «Verá, las últimas noches han sido muy oscuras, ya que el cielo ha estado cubierto de nubes. Además, los árboles del bosque proyectan una intensa sombra sobre el muro, incluso en las noches más claras. Y bien, lo que me sorprende es esto. Quienquiera que sea el autor, debe tener una vista particularmente aguda para poder dibujar a oscuras. He leído que algunas personas encerradas en calabozos oscuros durante muchos años han adquirido la facultad de ver perfectamente en la oscuridad». «Sí», dijo Dyson, «el abad Faría, de El Conde de Montecristo, por ejemplo. Pero es un detalle muy curioso». Vamos a dejar
por acá en este momento para continuar la historia mañana. Los voy a dejar con todo el suspenso, perdónenme, pero bueno, mañana la vamos a continuar a la historia esta. Y como pueden ver, hay una especie de misterio, un misterio complicado de resolver. También hay una desaparición, no nos olvidemos que una chica desapareció misteriosamente. No se dice nada, el detalle parece olvidado, pero allí está. Y bueno, estas piedras, estos ojos, en este lugar, todo muy misterioso. Ya veremos cómo se resuelve mañana. Los voy a estar esperando. Gracias por haberme acompañado, por suscribirse, por sus likes, por sus comentarios y nada más. Un beso, los veo mañana.